Buenos días, bendiciones, qué bueno escucharlo. Igualmente, licenciado. Oye, Jaime, ese proyecto de ley ha causado impacto en las últimas semanas, ha estado en la discusión pública todo el tiempo. ¿Verdad? Viene esta decisión de que los juicios ahora tienen que ser por unanimidad, la decisión de culpabilidad. Pero lo que se decidió a nivel de Estados Unidos es para todo caso nuevo en Puerto Rico. No hay que ir hacia atrás. Pero los legisladores quieren ir hacia atrás y crear una ley que sí aplique a casos anteriores en Puerto Rico, donde pues los convictos fueron convictos no por unanimidad, como es prácticamente el uso y la costumbre aquí. Jaime, explícanos un poquito esta controversia que se está dando. ¿Qué debate político tan fuerte? Escucho a los comentaristas, escucho a los fiscales por el otro lado. No quisieran decir sus nombres, pero todos sabemos los que lideran esta batalla. Y realmente la familia de las víctimas tienen grandes argumentos que desgarran el corazón cuando uno los escucha. Y cuando nosotros vemos nuestra realidad política, sabemos que el Tribunal de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico, por nuestra realidad, tenemos que rendirnos ante las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que desde que Ramos versus Luisiana, que es el caso que decide que tiene que haber unanimidad en todos los estados, establece que eso fue los otros días, que tiene que haber unanimidad. Nosotros definitivamente, como bien dice Juan Carlos, estamos obligados a que cualquier caso que haya comenzado, que va a comenzar, que comience de ahora en adelante, tenga que ser por unanimidad si se ve por jurado. Pero la retroactividad, con mucho respeto, yo incluso no veo de dónde viene tanta intensidad de la legislatura para mover esto, para promoverlo, porque el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que todo este debate que nosotros estamos teniendo en Puerto Rico se puede terminar cuando resuelvan. Hay un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que vino del Quinto Circuito, que se llama Edwards versus Banoy. Ese caso es el caso que llevó a la controversia al Tribunal Supremo de si la retroactividad aplica. ¿Sabes qué va a pasar al fin y al cabo, Juan Carlos? Ajá, cuéntame. Después de todo este debate y toda esta pelea de la ley que quiere impulsar, para mí sin mucho sentido, la legislatura, es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a volver a resolver quizá en un mes, quizá en 2 meses, y lo que vuelva a decir el Tribunal Supremo en cuanto a la retroactividad, no importa la batalla que tengamos aquí por esta ley que quiere poner la legislatura, tenemos que volver a respetar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Yo entiendo que deberían esperar, porque lo que podemos pasar, y lo digo con respeto, es como otra vergüenza, después de tanto debate, después de tanta cosa, después de revivir estos momentos tan tristes para las víctimas, de madres recordar la muerte de sus hijos, de hijos recordar la muerte de sus padres. De mujeres violadas, Jaime. Mujeres violadas que quien las violó está preso y ahora irían a un nuevo juicio. Buscando a la gente que estuvo allí, los que sirvieron de testigo, volver a recrear en la mente de esa mujer violada lo que le pasó. Pero y una pregunta que tengo, y el preso, y en este caso el preso inocente, ¿cómo se defendería o cómo consigue su justicia? Mira, si aprobaran esta ley, que realmente tendría un impacto fuerte en nuestro país, porque hay gente que ha tenido veredictos por mayoría, no por unanimidad. Los números dicen que tienen que haber más de 600, 700. Y hay casos, por ejemplo, eso yo lo discutía con mi esposa ayer, que también es abogada. Hay casos que a ti, pues el delito fue contra ti, que aunque lo revives, tú vuelves quizás al tribunal a declarar contra la persona, porque te pasó, y aunque te revictimicen, tú vas a volver. Pero esta gente que casualmente vio un asesinato, que casualmente vio un accidente, es bien difícil. Tú, después que esa gente tuvo que faltar a su trabajo meses probablemente, enfrentar a un abogado de defensa que te está sacando los trapos al sol de todo lo que has hecho desde chiquito por haberte sentado allí, no van a querer volver al tribunal. Y estamos hablando de los que están disponibles y la gente que se ha mudado a Estados Unidos, la gente que ha muerto, porque hay casos de 20, de 30 años. Esto realmente, la legislatura, yo
con mucho respeto, ellos pues tendrán sus motivaciones. Yo pienso que debería esperar. Y la postura del pueblo de Dios, informada, mira, legislatura, espera que el Tribunal Supremo vuelva a resolver, porque realmente va a ser imposible recopilar toda la prueba y volver a llevar esos juicios. Es la realidad, va a ser y la palabra, yo sé que es difícil uno poner extremos, pero es imposible. Todos los casos va a ser imposible. Licenciado, por ahí va mi pregunta, ¿qué les motiva a ellos a hacer esto ahora? Ay, no sé, esa respuesta te la voy a dar como puertorriqueño de barrio. Alguna motivación tendrán, legal no veo ninguna. Legal no hay. Legal no hay. El ángulo que el compañero Fernández Reyes presenta de los que son inocentes, Fernández, explica un poquito más tu planteamiento, yo lo quiero entender también. O sea, que tendrían, o sea, hay un preso inocente que en ese recurso de la unanimidad tendría la posibilidad de salir. Sí, la realidad es que lo que surge en la gente que no haya tenido un veredicto de unanimidad es un derecho a nuevo juicio. Es el mismo derecho a nuevo juicio que levantaba la gente que ha encontrado evidencia para demostrar su inocencia, como ese es el nombre común que le dimos, los muchachos que estuvieron presos de Aguadas, que eran 3 presos, que eran 3 hermanos que estuvieron creo que 22 años. Cuando tú encuentras evidencia, lo que dice la regla de nuevo juicio es que tiende a demostrar que hay más posibilidad que seas no culpable que culpable, o sea que por lo menos encuentre un testigo que diga, no, este muchacho no se parece al que disparó, o para mí que era trigueño y este muchacho es blanco, o para mí que era gordo y este muchacho era flaco. Pues tú puedes traer esa evidencia y convencer a un juez de que tú mereces un nuevo juicio, que eso es lo que han hecho con las pruebas de ADN, esta gente que defiende su culpabilidad por muchos años. Ahora, tanto el inocente como el culpable, si su veredicto no fue culpable, va a salir a la calle. Y obviamente el inocente va a tener la ventaja de que va a tener una nueva oportunidad, que en el mejor de los casos, Fernán, pues esa es la motivación del legislador. Y es bonita porque uno dice contra tanta gente inocente, pero fiscalía, y yo escucho a la fiscal Janet Parra, que tiene tanta experiencia, y tengo que respetar su postura, que es una postura informada de muchos años en fiscalía. Dicen, no vamos a encontrar esos testigos jamás. Y yo creo que no los encontrarían. Después de 10 años, ¿dónde están? ¿Dónde están las direcciones de esos testigos? No, Jaime, y hay casos que me imagino, la evidencia contra el que salió culpable y está preso fue contundente. O sea, no está en cuestión su culpabilidad y los años que está cumpliendo allí. De todas maneras, bajo la nueva ley, saldría y tendría derecho a un nuevo juicio, aún aquellos donde la evidencia no es que era dudosa y los testigos dudosos o de dudosa reputación. La evidencia fue contundente. Pero tuvo un voto en contra. Exacto. Tendrían derecho a un nuevo juicio también, igual. Sí. Esa es la parte peligrosa para mí. Uno, pues va a tener un derecho a un nuevo juicio. Una persona que tuvo 10-2 va a tener un derecho a un nuevo juicio. Uno que tuvo 9-3 también va a tener un derecho a un nuevo juicio, que históricamente en Puerto Rico, desde que yo conozco el derecho, son veredictos de culpabilidad. Ahora no van a ser veredictos de culpabilidad. ¿Esos son cuántos tú mencionaste, Jaime? Si esa ley se aprueba, ¿cuánta gente saldría para la calle? Los cálculos, te estoy hablando, no es que me constan de primera mano. Estoy hablando igual de la investigación de un programa informativo que dicen que son más de 600, que son los números. Wow, 600, son bastantes. 600. Y los casos por jurado, por lo general, son casos fuertes. Tú no vas a jurado por porque chocaste o porque un robo o algo así. No suele ir a jurado ni porque te cogieron con una posesión de droga, no, es por cosas fuertes por lo general. En otras palabras, que saldrían 600 personas peligrosas. De casos que tuvieron connotaciones serias, peligrosas, por lo general, asesinatos, violaciones, son cosas serias. Licenciado, los casos, aquellos famosos casos que salieron y volvieron y los llevaron adentro, salieron y finalmente están adentro, ¿caen en esto? Masacre de pájaros. Sí. No, de Trujillo, no fue la de Trujillo. La información que planteó que el veredicto de ellos no fue unánime.
Okay. Ellos sí están afuera. Los de los voleibolistas están afuera. Hay muchos casos famosos que ahí sí estoy más cerca de mi trabajo, que no quisiera mencionar por nombre. Claro. Pero hay muchos casos famosos de extrema notoriedad pública, que todos estuvimos envueltos, que todos en algún momento en la mesa lo hablamos, que van a salir libres. Digo, van a salir para enfrentar un nuevo juicio técnicamente, para decirlo correctamente. Pero Fiscalía tiene que ponerse, como dicen allá en mi barrio, tiene que ponerse las pilas para volver a montar todo ese caso, que es lo difícil del trabajo de Fiscalía, es tener todos esos testigos en línea que recuerden lo sucedido, que estén dispuestos a declarar, Claro, que no sientan temor y si porque el acusado esté en la calle. Y si no se logra, muchas cosas. y si no se logra eso, entonces no hay un nuevo juicio. Pues no hay juicio, no. Okay. Es interesante. Preso, apertura de la cárcel. Para mí es interesante, Jaime, que de repente los legisladores tienen este interés supremo que durante el cuatrenio no mostraron ni fueron vocales. ¿Por qué a meses del proceso electoral, en efecto, el comentario de un interés electoral aparenta ser el que tiene la preeminencia en este proceso? Ay, Juan Carlos, me gustaría contestarte así con palabras finas, pero a mí ese argumento tuyo es lo que me molesta de esta situación. Y tengo que hablar como ciudadano. Pero en la suma y la resta, parte de nuestra libre expresión, ¿por qué en el 2020? ¿Por qué en el 2020? Con tantas necesidades y prioridades y cosas importantes que deberíamos estar legislando, ¿por qué esta medida en el 2020? Para mí eso es la gran pregunta. Ahora, yo estaría concuerdo contigo. Pensando, es que en la suma y en la resta, si tú quieres beneficiar a 600 presos y sus familias buscando la simpatía electoral, tienes que sumar a los que vas a molestar, que son las víctimas de esos delitos que van a ir a volver a juicio. Entonces, si tú estás pensando electoralmente, no sé. Se te puede voltear. Pues claro. Los números, si ellos lo pensaron como movida electoral, cuando uno hace los números, pienso que por la manifestación de ayer frente al Capitolio, con las voces de los fiscales que están planteando, con la voz de Jay, que ha tomado esto realmente como una misión, pues pienso que lo van a tener difícil. El fin que estaban buscando, que es el voto de los confinados, probablemente lo tendrán. Okay. O sea, no lo voy a borrar. Pero es que esto tarda. Las elecciones son en noviembre. Un juicio no es de ahora para ahora. No, pero ellos, la cosa es, como yo digo, con la población penal, tienen la mejor imagen de los dos partidos, definitivamente. Se aseguran ahí una cantidad de gente. Sí, pero no son es 600. suficiente esa población penal versus el revolú que se le está formando en la calle. Ese es el balance de intereses que tengan que empezar a pensar si están en términos políticos. Digo, no me quiero poner bien oscuro, ¿verdad? Pero no será por otro lado que hay interés de sacar a alguien específico. Eso ya es más fuerte. Eso tiene un nombre. Sí, eso escriben aquí en WhatsApp. Alguien en WhatsApp dice, ¿no será que quieren algún amiguito del alma sacarlo? Casella, el juez Casella. Hay personas. O sea, el hijo del juez. No sé. La primera vez que escuchamos ese argumento en el Tribunal Estatal fue en el caso del juez Casella, pero es del partido contrario por completo. También tengo que ser sincero. Estos son rojos de toda la vida. Sí. Y aquí dominan los azules, ahí están haciendo este movimiento. No. Y mira, hay que aclarar algo, y te lo digo como, ¿verdad?, persona que llevo 20 años trabajando con confinados. Yo creo en la rehabilitación. Yo creo que allá adentro hay gente inocente. Yo creo que hay gente que merece esto, ¿verdad?, oportunidades, y a eso me dedico. Pero creo que todo debe ser justo. Creo que debe ser un proceso. Eso mismo yo te digo. Dentro de nuestra comunidad incluso hay gente que uno ama, que tú ves cómo Dios ha levantado, cómo predican la palabra, cómo se han rehabilitado, y realmente hay gente de Dios ahí adentro que están cumpliendo su propósito, que nosotros amamos, que nosotros incluso ayudamos. Pero de la forma que se ha llevado este proyecto, no, como ciudadanos no debemos permitir que fuera así de una forma tan atropellada, tan rápido, una votación tan rápido. Cuando estamos pensando en pandemia, nosotros nos están votando, cambiando la retroactividad del voto por jurado. Eso es algo serio, es algo serio.
no podía hacer una descarga como ocurrió. Gracias a Dios por Charboniel, que se levantó en un momento, y lo digo con respeto, por lo menos hubo algunas vistas públicas ayer, pero esto iba a pasar sin que nos diéramos cuenta. Jaime, te tengo una última pregunta como abogado, porque yo lo miro como ciudadano. Cuando a mí el sistema me plantea de que una persona acusada de un delito, el jurado de 12 personas tiene que estar de acuerdo los 12 para que salga culpable, me parece más difícil hacer justicia, porque es más difícil que 12 personas estén de acuerdo en que toda la evidencia que se presentó va en la línea de culpabilidad. Pero me parece que 9 de 3, ¿verdad?, es suficiente para declarar a esa persona culpable, o 10 de 2 y 11 de 1, ¿verdad?, el jurado, como se permite aquí constitucionalmente. Me parece que es más fácil, porque siempre convencer a 12 y que esa decisión sea unánime. ¿Qué persigue el sistema americano con que las decisiones tengan que ser unánimes? Porque, vuelvo y repito, a mí me parece, no sé ustedes, compañeros, ¿qué le parece que es más difícil convencer a 12 que a 9, como es el sistema de aquí? Es predicar y que se conviertan todos. El mejor ejemplo es ese. Sí, todos. Estoy seguro que todos atendieron en la palabra y la recibieron. Es una cuestión técnicamente quizás histórica de los Estados Unidos. Solamente faltaban 2 estados que no la habían aplicado. Y nuestro sistema federal, por ejemplo, todos los casos que se llevan en el sistema federal, que quizás para los radioyentes que tengan el beneficio, nosotros podemos ser juzgados por el Tribunal Estatal, que es donde se está debatiendo esta ley, o por el Tribunal Federal, por delitos federales. En el Tribunal Federal siempre ha sido unánime, pero para nosotros los abogados puertorriqueños también, 9-3 era la gran diferencia del derecho en cuestión del litigio criminal. Pero pues nuestra historia, nuestra constitución, que uno defiende con tesón, pues yo creo, Juan, honestamente, es que tenemos que adaptarnos a esta realidad. Mientras más nos queremos acercar y asimilar a la gran nación, pues tenemos que asimilar también todo lo bueno y lo malo que ellos tienen. Es de las cosas que nos está sucediendo en este momento histórico. Exacto. Pero adelantar y por ley empujar la retroactividad, no debemos permitirlo. Y principalmente cuando la principal voz sobre la interpretación de la ley, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que para bien tenemos una puertorriqueña que no estamos olvidados por completo, va a decidir. Y cuando ellos decidan, lo que nosotros hayamos legislado aquí después de tanta pelea va a ser letra muerta. Wow. O sea, la realidad. En términos de ustedes, los abogados de defensa, corrígeme, ¿es más fácil yo, abogado de defensa, persuadir a un jurado? Porque con uno que yo persuada a que mi cliente no es culpable, lo saqué fuera del delito. O sea, lo saqué fuera de las consecuencias de su delito. ¿Es así? Sí, ahora técnicamente le puedes predicar a uno en todo tu caso, al que tú piensas que puedes convencer. Ajá. Sí, es así. Okay. Excelente. Gracias, Jaime, por ayudarnos a entender esto un poquito más. Sí, señor. Es un honor, unas bendiciones, un honor escucharlo y compartir las ideas con ustedes. Que los quiera. Qué bueno, muchos abrazos y bendiciones. Bueno, ya te escuchamos analizando la noticia. Vamos a escucharte cantar entonces ahora. Eso es, qué bien. Una preocupación más para el país. Así es. Como si la necesitáramos. Exacto. Así es. Wow. Bueno, son las 7:50 de la mañana. Qué bueno la pasamos, ¿verdad? Seguro que sí. En Ruta Nueva Vida.